¿Qué opinas de los pedagogos que muestran estudios que dicen que los jóvenes de hoy día analizan y comprenden menos que antes debido a la tecnología y la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no lleva 2 años y ya acabó con los jóvenes. ¡Ay! Ha planchado la inteligencia de todos los jóvenes. ChatGPT, ¿cuándo se puso? Porque digamos que es el primer chatbot, el primer modelo de lenguaje amplio eh, que llegó a la gente común y corriente. It released. Fecha de lanzamiento de ChatGPT 2022. En 4 años no te da tiempo ni de hacer los estudios, o sea, en serio. Mira, al parecer, según los estudios que yo he visto, sí hay problemas de análisis, de comprensión, pero son tendencias que ya existían, por un lado. Por otro lado, lo que no veo yo que haya los datos suficientes para decir es que esto sea culpa de la tecnología, menos de la inteligencia artificial, de las pantallas, porque se crean correlaciones espurias. Recordemos la regla número 1. Correlación no es causación. Que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que una haya causado la otra. Entonces, si bien los datos que yo he visto hasta ahora son preocupantes, razonablemente preocupantes en cuanto a que los jóvenes, sobre todo en los países industrializados, tienden a tener una menor capacidad analítica crítica, digamos, que yo no sé qué tanta teníamos nosotros, la verdad, pero bueno. Porque además, ¿cuáles son los parámetros de comparación? Se están utilizando los mismos baremos para valorar lo de hace 30 años que los de hoy? No sé exactamente la metodología y cómo sea. De lo que sí estoy seguro es que atribuírselo a una causa es un salto conceptual grave. Es un salto conceptual porque no veo forma de que puedas demostrar que es la exposición a las pantallas, la exposición a la tecnología, la que ha hecho eso, ¿no? Yo he vivido muchos momentos, muchos culpables de la ruina de los jóvenes, desde tiempos de la antigua Grecia, cuando se decía que los jóvenes ya no tienen respeto a los mayores, y además son tontos todos, ¿no? Mira, a nosotros nos hizo tontos el cine, la televisión, el rock and roll, los cómics, los videojuegos, Internet. Ya era yo muy grande cuando Internet, entonces no, Internet lo tuve desde el 94, me parece. Pero todo eso era culpable de cómo éramos nosotros, y resulta que éramos como éramos por otros motivos, ¿no? Pero ya me tocó todos esas bestias negras, estos seres terriblemente, estos hechos o estos elementos de nuestra sociedad que son los culpables de que los jóvenes hayan perdido la cabecita. Y no es cierto. Y el heavy metal no te hace matar gente. Y todo eso que la gente creyó en su momento. Se han prohibido cómics, se intentó prohibir, o por lo menos poner esos parental advisory, esos avisos parentales para padres y madres de cuidado. Esta canción tiene cosas peligrosas para sus hijos porque habla de Satanás y de sexo y el cine y la televisión y todo tiene la culpa. Entonces, si hay un declive cognitivo, merecería una atención bastante seria. Desafortunadamente, como dices tú, esto lo suelen hacer pedagogos o sociólogos que tienen una motivación ideológica detrás. Y me gustaría más que lo hicieran médicos, en serio.